¿De qué valen miles de amigos que te defraudan? Miles de familiares que en la prueba se marchan. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, si te tengo a ti, ¿de qué vale el aire si tú eres mi vida? O que sople el viento si tú eres mi brisa. Y te tengo a ti, y te tengo a ti. Si te tengo a ti, yo lo tengo todo, aunque digan que no tengo nada. Yo tengo las fuerzas para pelear cada mañana. Si te tengo a ti, mi Dios, a mí no me falta nada. Si te tengo a ti, mis enemigos tiemblan, pues tú sacas la espada, la vara de justicia que nunca me falla. Si te tengo a ti, mi Dios, tú eres mi escudo, tú eres mi espada. Y si te tengo a ti, ¿para qué granjearlo todo si al final pierdo mi alma? Tú eres mi alegría, y aunque muchos esperan que yo caiga, si te tengo a ti, mi Dios, estoy en la roca más alta. Y si te tengo a ti, ¿de qué vale que yo entregue mi confianza a esos hombres que nunca aman? Si yo te tengo a ti, si te tengo a ti, si te tengo a ti, ¿de qué vale el aire si tú eres mi vida? O que sople el viento si tú eres mi brisa. Y yo te tengo a ti, y yo te tengo a ti. Y si te tengo a ti, yo lo tengo todo, aunque digan que no tengo nada. Yo tengo la fuerza para pelear cada mañana. Si te tengo a ti, mi Dios, a mí no me falta nada. Y si te tengo a ti, ¿para qué granjearlo todo si al final pierdo mi alma? Tú eres mi alegría, y aunque muchos esperan que yo caiga, si te tengo a ti, mi Dios, yo estoy en la roca más alta. Yo estoy en la roca más alta. Si te tengo a ti, mi amigo fiel.
pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Bueno y bendecido día tengan todos ustedes que en este momento están escuchando Radio Adicción. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Santa Catarina, Nuevo León. Pasamos los teléfonos para que los que tengan oportunidad de comunicarse puedan hacerlo a esta estación y consultar, dar sus dudas, sus opiniones, mostrar sus inquietudes, y nosotros los tendremos al tanto para aconsejarles y bendecirles. Los teléfonos del radio son 811, WhatsApp 555-9932, y tenemos también teléfonos aquí en la cabina que es el 19-37-48-23 y 15-22-35-08. Aquí tienen los teléfonos para lo que ustedes gusten en llamar, en hacer un comentario, en hablar, en dar un WhatsApp para tener registro de que usted escucha estas predicaciones, estos mensajes de la palabra de Dios para su vida. En esta preciosa mañana, su servidor, Pastor Gregorio Martínez, vamos a tocar un tema que es muy importante en la vida cristiana el día de hoy. Y este mensaje trata sobre la obediencia. Un tema tremendamente importante en estos momentos de la vida, en estos tiempos de nuestra vida, y que debemos ponerle mucha atención. Porque esta es una de las razones por las que muchos no vivimos una vida de plenitud, una vida poderosa de gracia en victoria, porque nos falla atender a esta palabra, a este principio que Dios nos da en la Escritura. El texto de la Escritura en el cual me baso en esta mañana
Es en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 8, 9 y 10. Bueno, desde el versículo 7. Dice la palabra de Dios: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hasta ahí dejamos este texto. La palabra obediencia, y es una de las cosas que nos llegan a sorprender, porque muchas veces no tenemos el conocimiento correcto de las cosas. Y cuando tenemos la oportunidad de compartir el mensaje de la palabra de Dios, pues nuestro trabajo es indagar, descubrir, buscar en la palabra de Dios el mensaje y lo correcto que Dios da a nuestra vida. Aquí en este caso tenemos que la palabra de Dios nos descubre que la palabra obediencia viene de un término latín que tiene por nombre audiere, es decir, viene de una raíz latina que quiere decir oír. Así es que la palabra obediencia inicialmente está constituida por la palabra audiere, oír, escuchar. En la actualidad a la palabra obediencia se le da la notación de una situación que se cumpla al grito de ya. Es decir, que si yo te digo algo, que si yo te mando algo, lo hagas inmediatamente sin replicar. Pero atendiendo el significado de esta palabra, nos dice que lo primero que debemos hacer es afinar nuestro oído para escuchar la instrucción. Afinar nuestro oído y escuchar la instrucción que se nos da. Y esto es de lo que carecemos en este tiempo. Muy pocos somos los que verdaderamente hemos afinado nuestro oído para escuchar
escuchar las instrucciones que se nos dan. En este mundo complejo, en este mundo tan activo, en este mundo tan dinámico, a veces vemos que simplemente con ver las cosas o simplemente con un repasón de las instrucciones podemos hacerlas y cometemos grandes errores. Aquí la palabra de Dios nos lleva a que la obediencia es primeramente afinidad de nuestro oído para oír la instrucción. No irnos a la instrucción directamente, porque podemos llegar a oír mal y al ejecutar esa instrucción podemos cometer errores graves. Así es que aplicando esta situación a nuestra vida, el Señor nos invita a que cuando hacemos caso y le prestamos atención a esta palabra importante en la vida cristiana, es que tengamos la atención de escuchar, aprender a escuchar, aprender a afinar nuestro oído para escuchar. Y eso lleve a recibir las instrucciones correctamente. Esta palabra de la obediencia va aparejada con la palabra autoridad. Tienen una situación en la cual no puede existir una sin la otra. En el mensaje anterior que quedó grabado en esta radio cristiana, para todos los que quieran escuchar por internet mensajes de la palabra de Dios, su servidor, Pastor Gregorio Martínez, grabó el anterior programa sobre la autoridad. Y tratamos de hacerlo de una manera sencilla para la vida común nuestra. Y ahora deseamos que pase lo mismo con esta palabra de obediencia para nuestras vidas. Aquí en la Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué palabras tan más significativas. Para su servidor ha sido una tremenda situación haber llegado a esta palabra. Esto ha hecho que mi vida gire prácticamente 180 grados. Porque un día me pregunté, ¿y
Y le dije a mi corazón, ¿cómo es posible que el Señor Jesucristo vino a aprender la obediencia? ¿Que no Él, siendo Dios, tiene esa obediencia innata en su vida? ¿Por qué aquí en la palabra de Dios dice que vino aquí a la tierra y aprendió la obediencia? Y la manera en que aprendió esa obediencia, porque dice la palabra que la manera de aprender esa obediencia fue a través del sufrimiento. Y el sufrimiento es una grande cosa que nos causa tanto dolor a la humanidad que no queremos sufrir. Mas sin embargo, por la palabra de Dios, tendríamos que entender que a través del sufrimiento viene la obediencia, la verdadera obediencia como está en la palabra de Dios para nuestras vidas. Esta obediencia no es la obediencia que te enseña. Esa obediencia en la cual te dice, me tienes que obedecer porque soy tu padre, me tienes que obedecer porque soy tu padre, me tienes que obedecer porque soy tu hermano mayor, me tienes que obedecer porque soy tu autoridad, me tienes que obedecer porque soy más grande que tú, me tienes que obedecer porque yo soy más que tú. Esa no es verdadera obediencia. La verdadera obediencia es aquella situación donde aquel que ha sido entrenado a escuchar afina su oído, escucha la instrucción y por ende pone por acción la instrucción que se le ha dado. Y lo interesante aquí, y lo emocionante aquí en esto es que se hace la instrucción, se realiza la instrucción en amor. No esperando nada a cambio, sino solamente realizar esa acción donde se honre y se glorifique Dios nuestro Señor. Esa es la verdadera obediencia. Entonces todos los que estamos aquí en esta tierra, de todas las naciones, de todos los continentes, de todas las razas, tenemos que aprender esa obediencia. Porque la obediencia que estamos viviendo en estos días es una obediencia que ha sido trastocada por el enemigo. Es una obediencia que ha sido malversada por el enemigo, como lo acabo de mencionar hace unos momentos. Me tienes que obedecer porque soy más que tú. Y esa no es la instrucción. Esa no es la obediencia real.
La obediencia real es la que se da en humildad y la que se hace en humildad. Esa es la verdadera obediencia. Y el ejemplo que tenemos, el máximo ejemplo que tenemos de obediencia es el Señor Jesucristo. El Señor Jesús aprendió la obediencia hasta su muerte, muerte de cruz en el Calvario. Esa es verdadera obediencia. Una de las cosas que se nos invita a hacer es en la vida de cada uno de nosotros, que la primera lección que debiéramos recibir, que se enfatizara grandemente en la vida de cada persona, es la obediencia. Porque nuestra mente y nuestro ser moral, nuestro ser intelectual, nuestro ser específico ha sido dañado por el pecado, a tal manera que entonces no puedes realizar una verdadera obediencia, porque la obediencia que tú hagas es una obediencia defectuosa. Pero la verdadera obediencia que tú vengas a hacer, como lo dice el texto de la palabra, que aprendas esa obediencia, perfecciones esa obediencia, como dice la palabra del Señor, entonces estarás haciendo y ejecutando esa verdadera obediencia. La obediencia nos lleva a donde nuestro entendimiento no puede, porque la obediencia es cuestión de autoridad. Dios nos ha dado instituciones donde nosotros podemos ver en plena acción la obediencia. Por orden de prioridades tenemos la iglesia cristiana. Y en segundo término tendremos los hogares. Y en tercer término tenemos las instituciones, las empresas o los trabajos. En estos lugares se puede ver en acción la verdadera obediencia. No tenemos que ir al cielo para escuchar una verdadera obediencia. No tenemos que ir al infierno para escuchar una obediencia como se da ahí. Sí, porque hay quien obedece a Satanás y hay quien obedece a Dios. Pero entonces, ¿dónde vemos en acción esa obediencia? La verdadera obediencia para Dios, pues las vemos primeramente en la iglesia, subsecuentemente se puede ver en los hogares
Y extensivamente se puede ver en las instituciones, en las empresas, en los lugares para que donde ahí estén los hermanos, haya verdadera obediencia. Al hablar de la iglesia tenemos que ahí se debe dar la verdadera obediencia, porque se tiene la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos da las indicaciones de lo que es la verdadera obediencia. Y me paso al otro caso que es más común y que es más representativo en cierta manera para nuestras vidas, porque hablar de la iglesia podríamos meternos en problemas, pero una entidad representativa es ese lugar. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Efesios, en la epístola de los Efesios, en el capítulo 6, versículos del 1 al 3, dice la Escritura: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así es que Dios tiene en esta tierra una institución que Él ha establecido, que es el hogar. El hogar ahí donde se debe obedecer a los padres. Obedecer en el Señor a los padres. Y todo porque en este tiempo estamos hablando que al momento de la vida está existiendo mucha desobediencia. No hay obediencia para el gobierno, no hay obediencia para las instituciones, no hay obediencia para los padres, no hay obediencia para la iglesia. Entonces tenemos que volver nuestros ojos a este tema, a esta situación. ¿Para qué? Para cultivar esto en nuestras vidas. Es decir, cada creyente tiene que cultivar la obediencia en su vida. Y cultivar esa obediencia va a ser a través del sufrimiento. Le pueden pasar muchas cosas, pero de esa manera puede usted aprender la verdadera obediencia que Dios nos dice en su palabra. Y como en este mundo de comodidades nadie quiere sufrir, nadie quiere batallar, pues todos se van por la libre, todos se van por lo mejor, todos se van por lo que les da satisfacción. Pero cuando aquel individuo quiere tener verdadera obediencia, tendría que disciplinarse a la palabra de Dios y tendría que disciplinarse a cultivar esta obediencia como está en la palabra de Dios.
ejemplo supremo de esta obediencia es nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo Dios, cuando vino a esta tierra, no trajo la obediencia. Cuando el Señor Jesucristo se hizo carne, vino a esta tierra en carne, y en esa carne aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. Ahora Él es nuestra primicia. Y ningún hombre, ninguna vida podrá poner excusa, porque ya hay quien vino y estableció la verdadera obediencia. Así es que tenemos que entender que no se conseguirá la verdadera obediencia si no se siguen los pasos del Señor Jesucristo. Porque la otra obediencia que se dé a todo mundo sin el Señor Jesucristo no es obediencia buena, sería obediencia mala. Porque mucha gente puede obedecer a Satanás y esa es obediencia mala. Y aquí tenemos en nuestra vida la verdadera obediencia. La verdadera obediencia que viene por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué está dada esa obediencia en los hogares, en las iglesias, en instituciones? Bueno, pues déjenme decirle que por la obediencia se preserva la vida de las familias. Por la obediencia se preserva la vida de las sociedades. Por la obediencia se preserva la vida de las naciones. Por la obediencia se preserva la vida de las iglesias. Por eso es menester que en toda institución se cultive esta verdadera obediencia que nos da la Escritura. Porque si no, todo vendría a ser un caos en nuestra vida. Todo vendría a ser un desorden. Gracias al amor de nuestro bendito Dios y Señor, existe entonces la obediencia. Y en este mundo y en esta vida, la obediencia se está ejerciendo en unos cuantos hogares, de tal manera que eso hace que se preserven las sociedades, las naciones, y se preserven las familias y las iglesias. Al momento de la perfección en la obediencia, fuera que todos los seres de la tierra acataran esta instrucción y fueran verdaderamente obedientes con esta obediencia que el Señor Jesucristo nos da. Y cuando todo individuo, toda nación pudiera ejercer esta obediencia, toda la honra
la gloria sería para nuestro Dios. Así es que en esta mañana yo con este mensaje te invito a que te sumes a la gran legión de obedientes que hay en estos momentos, que el Señor está permitiendo que cultiven la verdadera obediencia en sus vidas, en sus corazones, en sus familias, en sus hogares, en sus empresas, en sus negocios, en toda institución en la cual se manifiesta la obediencia. Sería glorioso que tuviéramos miles, cientos de miles de familias que practicaran la obediencia. Y así tuviéramos un mundo mejor. En estos momentos el mundo está siendo muy deteriorado. En estos momentos la vida ha sido muy decepcionada. Y hay mucha gente que no cree. Y hay mucha gente que se ha vuelto desconfiada. Y hay mucha gente que no quiere creer. Pero la invitación en esta mañana es para que tú, amado oyente, afines tu oído. Escuches esta palabra. Que entre a tu vida, a tu corazón y a tu mente. Y que ponga en activo tu corazón para ejecutar la instrucción que se te da. Porque no nada más la obediencia es oír. La obediencia es poner por acción la instrucción que se nos da. Dice la Escritura que el Señor no solo pone en nuestro corazón el oír, sino también el hacer. Y el Señor permitiera que en esta humanidad existieran miles, millones de gentes que fueran verdaderamente obedientes. Y este precio se logró, esta victoria se logró en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo llegó a plenitud la obediencia, obedeciendo a nuestro Padre Dios para morir en la cruz por ti y por mí. Así es que tenemos para nuestra vida una gran multitud de gente obediente. Te invito a que te sumes a esta multitud de obedientes que están siendo cultivados con la obediencia para recibir instrucción de nuestro Dios y glorificar a Dios en sus vidas con esta obediencia que nos da la Escritura Santa de Dios a nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús porque esta palabra llegue a todos los amados oyentes que estén en este momento escuchando este programa. El Señor Dios me los bendiga a todos.